Hola, muy buenos días a todos. Soy Carlos Lasarte, socio de Cuatro Casas Lima. En primer lugar, agradeceros vuestra presencia y conectaros a este webinar que hemos organizado en tiempo récord, dadas las circunstancias, y especialmente agradecer a la Cámara peruano-francesa por contribuir a la organización y organizar conjuntamente con nosotros este webinar. Dadas las circunstancias, hemos querido organizar este seminario en el que pudiéramos abordar las consecuencias contractuales, laborales y tributarias que todas las novedades legislativas derivadas de esta situación afectada por el coronavirus que hemos venido teniendo desde el pasado 15 de marzo con la aprobación del Decreto Supremo 044. Y por lo tanto, os presento brevemente a los socios del despacho que van a liderar esta ponencia y que van a abordar los temas que os acabo de indicar. En primer lugar, Domingo Rivarola, que es el socio responsable de la práctica de litigación y arbitraje. Óscar Treyes, socio responsable de la práctica corporativa y de Manei. Aldo Reyardo, socio responsable de la práctica de financiero. Aimé Limaco, responsable de nuestra práctica laboral. Y Juan Pablo Porto, por último, socio responsable de nuestra práctica tributaria. Por último, indicaros que tenemos previsto que el seminario dure aproximadamente 1 hora y a partir de ahí abordaremos las preguntas que tengáis y que hayáis ido lanzando a través del aplicativo. Si veis en el board que tenéis a la derecha de vuestras pantallas, al final hay una pestaña de chat. Os pedimos que por favor vayáis incorporando, escribiendo ahí vuestras dudas y vuestras preguntas, y al final de la ponencia las iremos leyendo y abordando por área de práctica. Muchas gracias a todos y sin más preámbulo paso la palabra a mi socio Domingo Rivarola. Bueno, muchas gracias a ustedes por su presencia en estos momentos complicados, pero yo quería comenzar la presentación con algunas cuestiones fundamentales vinculadas al derecho a los contratos. Esto que estamos viviendo ahora no ha sido inusual a lo largo de la historia. Y los contratos, bueno, los contratos son una institución, los acuerdos comerciales son una institución que viene desde los albores de la historia. Cuando no existía la escritura, existían los contratos verbales. Y las pandemias tampoco son nuevas. Desde la peste negra hasta la gripe española de 1918, la gripe porcina y ahora el COVID-19, impactan en los contratos bajo la teoría jurídica de la imprevisión, porque los contratos, por más previsores que puedan ser, siempre son imperfectos, porque los costos de previsión siempre son altos. Y se discute, pues, si realmente hay algo imprevisible, pero definitivamente los costos de previsión pueden ser altísimos y no todo se puede prever. Y en realidad siempre surgen situaciones imprevistas. En este caso, ya estamos viendo que hay muchas situaciones que no se pueden prever como estas. Y claro, la ley viene a suplir lo que se denominan lagunas contractuales, ¿no? Es decir, aquellos pactos que las partes pudieron haber, situaciones previstas, que pueden haber estado pactadas, pero que finalmente no pudieron haber sido pactadas. Entonces, la cuestión práctica que surge acá es, bueno, ¿qué hacer en situaciones donde normalmente las partes pudieron haber pactado ciertos remedios, soluciones frente ahora al COVID-19, pero o se tienen pactos incompletos o simplemente no se ha pactado nada para afrontar una situación como esta? Es decir, ¿qué hacemos? Terminamos el contrato, lo suspendemos, invocando esta pandemia, reequilibramos el contrato, pedimos pagar menos, pedimos más plazo para cumplir, o simplemente dejamos de pagar. Surge entonces ahí distintas teorías vinculadas a
la teoría de la imprevisión. Entonces, lo primero que surge, o lo más común, lo que hemos venido escuchando con más recurrencia, es la fuerza mayor, ¿no? ¿Qué es la fuerza mayor? La fuerza mayor se considera un evento extraordinario, imprevisible, irresistible, por lo menos así está definido en el Código Civil, pero que es ocasionada por la autoridad. Típico ejemplo de la fuerza mayor, el estado de emergencia dictado por el gobierno y que impide el cumplimiento o la ejecución de un contrato, ¿verdad? Típicamente, y ya lo vamos a ver con los ejemplos que van a poner mis colegas, quienes vienen después, que impide el cumplimiento de una obligación, que impide la ejecución de un contrato. Si no nos podemos mover, si no podemos poner a andar una maquinaria, si no podemos tener el recurso humano disponible, si no podemos ejecutar la obra por disposición de la autoridad, ya sea por el aislamiento social dispuesto, o por la cuestión logística, de la ruptura de la cadena logística, si no podemos mover un avión, si no podemos mover una cadena logística de transporte terrestre, entonces hay un impedimento físico para ejecutar el contrato. Y ahí, en la práctica, ¿qué cuestiones impactan o qué es aconsejable hacer en el marco de un contrato? Lo primero, ver si el contrato prevé requisitos de notificación, ¿no es cierto? Tenemos que notificar normalmente a la fuerza mayor en un plazo, para no perder el derecho a suspender la ejecución del contrato. O terminarlo, si fuera el caso. ¿En qué plazo? En el plazo pactado en el contrato. Si no hubiera un pacto expreso en el contrato, los usos y costumbres primarán. Es decir, normalmente la fuerza mayor se tiene que notificar inmediatamente. Ahora, otro consejo práctico. Hay que mirar bien el contrato que uno tenga redactado. ¿Por qué? Porque las partes normalmente es usual que hayan limitado el concepto de fuerza mayor o ampliado el concepto de fuerza mayor. No todas las situaciones son iguales. Esta situación, la de la pandemia que estamos viviendo, difícilmente pudiese haber sido prevista y difícilmente los contratos, creo yo, que pudiesen haber limitado o excluido el concepto de una pandemia viral dentro del alcance de la fuerza mayor, pero de todas maneras es aconsejable ver qué se ha pactado en el contrato, ¿no? Normalmente, ¿qué cosa excluyen los contratos del concepto de situaciones imprevistas? Por ejemplo, declaraciones de huelga por parte de la autoridad, declaraciones de huelga como legales o ilegales, etcétera, ¿no? Entonces, veíamos cuáles son los efectos prácticos, la suspensión de los plazos de las prestaciones mientras dure la fuerza mayor, compensaciones entre las partes, eventualmente la resolución del contrato, y eso sí, declarada la fuerza mayor, no hay responsabilidad por incumplimiento, no hay indemnizaciones por el incumplimiento contractual, porque no se considera que es un incumplimiento, sino realmente una situación ajena al control de las partes. Luego, otra situación que se produce como consecuencia de una pandemia como esta es la teoría de la excesiva onerosidad, ¿no es cierto? Que es distinta a la imposibilidad. La excesiva onerosidad es una teoría que propone que producto de una situación imprevista como esta se da una dificultad en la ejecución de los contratos, no una imposibilidad ya, sino un encarecimiento en el cumplimiento. Vendrán ejemplos luego. Oscar, mi socio, les pondrá unos ejemplos muy concretos. Pero sí es bien importante diferenciar las situaciones. Una cosa es el caso fortuito o la fuerza mayor, y otra cosa es la excesiva onerosidad. La excesiva onerosidad plantea que uno tenga que notificar necesariamente dentro de un plazo de 3 meses, desde cesado el estado de emergencia, eso sí lo tiene que invocar inmediatamente desde cesado el estado de emergencia, dentro de los 3 meses, que el cumplimiento de su contrato se ha encarecido. Se ha encarecido, por una parte, respecto de la contraparte contractual. Típico caso, y esto es aplicable para los contratos de duración a largo plazo, suministro, obra, distribución. Por ejemplo, cumplir mi contrato ahora me cuesta el doble de antes de producida la emergencia. Es decir, es posible cumplir, pero me va a costar el doble el cumplimiento. ¿Cuáles serían los efectos prácticos? La reducción o el aumento de la contraprestación. Normalmente esto se pide judicial o arbitralmente. Y si no es posible seguir cumpliendo en estos términos, se solicita la resolución del contrato. Finalmente, un último punto que yo quería tocar antes de dar el pase a quien me va a suceder en el uso de la palabra, es la teoría de la frustración de la causa. Esa es una teoría reconocida implícitamente en el Código Civil. ¿Para qué caso se usa? Para los casos residualmente en donde no encaje exactamente la fuerza mayor o el caso fortuito, tampoco la excesiva onerosidad. Es decir, son casos en donde
la ejecución del contrato es posible, puede haber encarecimiento, sí, pero es posible la ejecución del contrato. Puede ser caro o no, pero acá el problema que se da es que el contrato ya no es de utilidad para el cliente. Típico caso. He arrendado, por ejemplo, un local para hacer un evento público. Ese local está a disposición. El propietario del local me dice a mí, bueno, ahí está el local, págame la renta porque el local lo tienes ahí a disposición, puedes acceder a él, no hay ninguna limitación para el uso de ese local, pero yo quería hacer ahí un concierto y mi utilidad venía de aprovechar ese espacio para un concierto. Sin embargo, por la medida de aislamiento social, evidentemente ese concierto no se va a poder dar. No solo porque ya está prohibido, sino porque nadie va a asistir a él aun cuando se pueda realizar. Imaginémonos que después de la medida de aislamiento social, parece que se va a prolongar, pero después de esa medida de aislamiento social ya se den medidas paulatinas, igual la gente no esté dispuesta a ir a un concierto porque tenga miedo a contagiarse. Ese sería un típico ejemplo de frustración de la causa, es decir, ese contrato de arrendamiento ya no es útil para las necesidades de quien arrendó el local, por un evento extraordinario y ajeno al control de las partes. Por lo tanto, esa sería una razón para dar por terminado el contrato. Por más que sea posible aprovechar el recurso, en términos normales, en esta situación de emergencia ya no es útil para el cliente y el efecto práctico de eso sería la terminación del contrato. Bueno, entonces, luego de esto, esto es el marco teórico. Ahora, Oscar, que me va a suceder en el uso de la palabra, ya va a aterrizar con un ejemplo práctico, una combinación de todas esas teorías para que ustedes lo puedan aplicar de repente a su negocio. Muchas gracias. Muchas gracias, Domingo. Vamos entonces a ver primero un ejemplo práctico de cómo podría jugar todas estas teorías en la realidad, que es lo que viene ocurriendo. Pensemos, por ejemplo, que tenemos una típica cadena de suministro, ¿no? Tenemos para una metalmecánica que está en un contrato de obra, un contrato EPC con un cliente para construir, por ejemplo, pensemos en tanques de almacenamiento de hidrocarburos, ¿no? Se abastece a su vez de una fábrica acerera que le va a dar las planchas de acero y esa fábrica acerera a su vez se abastece de un fabricante de China. Para simplificar el ejemplo, vamos a ponernos hace 2 semanas cuando todavía no teníamos el aislamiento social, sino únicamente la situación en China. Entonces, el fabricante de China incumple ese contrato por fuerza mayor y deja de suministrarle los productos planos de acero a la fábrica acerera. A su vez, esto hace que la fábrica acerera incumpla con la metalmecánica y eso hace que la metalmecánica no pueda cumplir con los plazos bajo el contrato de obra. El fabricante China, bajo su contrato, sujeto a ley extranjera, declarará fuerza mayor. La fábrica acerera, a su vez, declara fuerza mayor frente a la metalmecánica y la metalmecánica frente a su cliente. Ahora, lo que hay que plantearnos en este caso, en el primer caso de la fábrica acerera, es si realmente o no es fuerza mayor. Porque podría esa fábrica haber comprado ese suministro de algún otro fabricante, incluso si era más caro, o incluso podría haber comprado el producto terminado, que podría ser un producto terminado commodity y no a medida de algún otro fabricante, su competidor, y entregado a la metalmecánica. Esa es una discusión importante a tener en cuenta. A su vez, la metalmecánica que ha alegado fuerza mayor frente a su cliente, podría ser que el cliente indique que en verdad la metalmecánica podía perfectamente haber comprado ese suministro de alguna otra contraparte. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Además de analizar con mucho cuidado cuál es la redacción del contrato, hay que analizar con cuidado los hechos para ver en qué teoría deberían calzar, porque podría ser que no sea fuerza mayor, sino una de las teorías que bien explicó Domingo como excesiva onerosidad. Hay un caso bastante famoso de inicios del 2000, en el cual una central hidroeléctrica fue completamente destruida por un huaico. Esa central hidroeléctrica tenía un contrato PPA, un contrato de venta de energía en firme con un cliente industrial. Dada esta situación, la central hidroeléctrica evidentemente no podía producir energía, entonces incumplió el contrato.
el cliente industrial demandó a la central hidroeléctrica, tenían una cláusula arbitral, y la central hidroeléctrica se defendió alegando fuerza mayor. Ahora, para hacer esto corto, en el tribunal arbitral perdió la central hidroeléctrica porque el tribunal arbitral determinó que, dado que la energía es un bien fungible, que tenemos el sistema interconectado y que por lo tanto podía haber adquirido energía de algún otro generador para entregársela a el cliente industrial, en realidad no se trataba de una imposibilidad de cumplir con la prestación, sino en todo caso de una prestación que era más cara de cumplir. Ahora bien, como la central hidroeléctrica no había alegado excesiva morosidad en su defensa, sino únicamente fuerza mayor, perdió el caso. Entonces, ¿qué es lo que nos debería quedar como conclusión? Es básicamente analizar con mucho cuidado los hechos antes de alegar una defensa o un ataque, dependiendo en qué lugar esté uno de la cadena contractual, porque el encuadrar de manera incorrecta un hecho podría hacer que tengamos una situación legal débil. Ahora quería pasar a otro caso. Quería pasar a situaciones cómo el coronavirus está afectando al mercado de fusiones y adquisiciones. Domingo, si podemos pasar. Gracias. ¿Cómo está afectando en dos aspectos? Por un lado, en los contratos en negociación y por otro lado, en los contratos ya firmados pero pendientes de cierre. ¿Qué hay que tener en cuenta en los contratos en negociación? Nos encontramos ahora en un buyer's market, en un mercado de compradores, en el cual el dinero es el rey. ¿Por qué? Porque básicamente los flujos de caja se están estresando y como bien dicen todos los financieros ahora, hay que guardar el dinero. Adicionalmente, con el choque de oferta y demanda que estamos viendo que está ocurriendo en la economía, se está generando mucha incertidumbre sobre los flujos de caja futuros. Entonces, hasta esta incertidumbre de valor, estamos viendo básicamente tres estrategias. Una primera es, de frente, una reducción de precio, decir que los activos valen menos ahora de lo que valía hace un mes y, por lo tanto, no se puede mantener el precio que se estaba negociando. Otra alternativa menos dura es un seller's finance, es básicamente que el vendedor financie el precio, básicamente sería una venta a plazos, en la cual el precio de compra sería pagando en el tiempo. Y otra tercera alternativa más creativa es pactar earnouts, en los cuales se comparte el riesgo futuro. Básicamente en lo que esto consiste es que parte o todo el precio se ata a la performance futura de la compañía. Entonces, por ejemplo, si la compañía cumple con las proyecciones para el 2020, 2021 y 2023 y 2022, en cada año se irá pagando parte del precio. Y si en algún año no cumple, no se paga la parte correspondiente a ese año. Definitivamente que hay que tener en cuenta algunas alternativas creativas para ver cómo abordar esta incertidumbre de valor. Otras consideraciones relevantes es en el due diligence, ver con mucho cuidado cómo está afectando esto a los clientes, a los proveedores y al propio proceso productivo, y por lo tanto considerar incluir en los reps and warranties, en las declaraciones y garantías, algunas que estén vinculadas a esta situación. Por ejemplo, si ya hay algún cliente que haya resuelto algún contrato o lo esté incumpliendo, o esté incumpliendo con los pagos, o lo mismo con los proveedores, o si es que las cláusulas contractuales permiten o no romper con esos contratos. Y también considerar si se va a tener una firma con un cierre diferido, incluir potencialmente como condición precedente que no haya ocurrido algún efecto relacionado al coronavirus. Evidentemente esto va a negociarse bastante, pero lo que es importante es que sea negociado y que no se mantenga simplemente el silencio, porque si uno mantiene el silencio en el contrato, podría darse a entender que está renunciando a alegar ese efecto sustancial adverso. Ahora bien, pasando a los contratos firmados pero pendientes de cierre, y me refiero a los contratos que fueron firmados antes de que se diera esta situación, tenemos una situación interesante que es si el que iba a comprar, pero todavía no ha comprado, puede alegar que el coronavirus es un MAE, un efecto sustancial adverso, y por lo tanto buscar terminar el contrato y no cerrar el mismo, no pagar ni adquirir las acciones, o sobre la base de eso renegociar. Y acá lo que hay que ver con mucho detalle es qué dice el contrato. Estas son cláusulas bastante negociadas y por lo tanto usualmente hay una
respuesta en la revisión del propio contrato. Un último punto a considerar son los potenciales problemas con el financiamiento. En aquellas adquisiciones que iban a ser financiadas, un tema que habrá que tener en cuenta es que podría ser que el comprador no pueda honrar su obligación de pagar el precio debido a que no ha podido levantar el financiamiento. Y si eso no es una excusa para cerrar, podría ser que se vea obligado a tener que pagar, pero no tener el dinero con el cual hacerlo y, por lo tanto, entrar en un incumplimiento. En definitiva, hay muchas situaciones como estas que pueden darse y que habrá que ver en los siguientes días. Con eso doy el pase a mi socio Aldo Reyardo, quien verá temas en contratos de crédito. Muchas gracias, Oscar. Buenas tardes con todos y muchas gracias por su presencia. Quiero comentarles un tema en particular que está vinculado con la regulación prevista en los contratos de crédito para los hechos imprevisibles y extraordinarios como el que estamos atravesando en el marco de la pandemia del COVID-19. Como ustedes saben, los contratos en general tienen como objeto distribuir o alocar los riesgos de una negociación comercial en la parte que pueda asumirlos de mejor manera. Uno de estos riesgos que se presenta en una negociación de un contrato de mutuo, de préstamo o de crédito es la eventual ocurrencia de un hecho imprevisto o extraordinario como el que estamos atravesando en estos momentos. En los contratos de crédito sofisticados, en los contratos de crédito de un monto determinado que mantienen una estructura determinada, sean estos sindicados o no, este tipo de riesgos se regulan a través de dos conceptos distintos. El primero de estos conceptos, la siguiente filmina, Domingo, por favor. El primero de estos conceptos es el concepto de efecto sustancialmente adverso. El concepto de efecto sustancialmente adverso tiene por objeto determinar que la ocurrencia de un hecho extraordinario e imprevisible tenga o no impacto en la esfera del deudor del crédito. Básicamente lo que se busca determinar es si la ocurrencia de este hecho extraordinario e imprevisible, como por ejemplo la ocurrencia de una pandemia derivada del COVID-19, genera una afectación en la condición financiera o económica o en las actividades y resultados del deudor, o afecta su capacidad de cumplir con las obligaciones de pago previstas en el contrato de crédito. O por último, si tal hecho genera una afectación en la legalidad, validez, vigencia o ejecutabilidad del propio contrato de crédito pactado. El siguiente concepto que regula los efectos que pueden tener estos hechos imprevistos y extraordinarios en un contrato de crédito es el vinculado con el evento sustancialmente adverso, que a diferencia del efecto sustancialmente adverso no se centra solamente en esfera del deudor de un contrato de crédito, sino que por el contrario tiene por objeto evaluar el impacto que un eventual hecho extraordinario e imprevisible tenga en el mercado financiero local o internacional, en la situación política o económica en el que desarrollan sus actividades tanto el tomador del préstamo como el prestatario o el prestamista del mismo, ¿no? Básicamente, a diferencia del efecto sustancialmente adverso, el evento mide el impacto de este hecho extraordinario en el mercado en el que desarrollan las actividades tanto el banco o prestador del crédito como el prestatario del mismo. La definición de cajón que tiene este evento sustancialmente adverso es aquel evento que genera un cambio sustancial que afecta de manera adversa las condiciones del mercado de capitales, las condiciones del mercado financiero nacional o internacional y las condiciones políticas, económicas, legales y cambiarias, tanto a nivel internacional como de la República del Perú, que es el lugar en el que se están ejecutando las prestaciones bajo el contrato de crédito. Ahora bien, ¿quién es la parte que tiene la posibilidad de determinar o no la materialización de un efecto o de un evento sustancialmente adverso? Domingo, ¿podrías pasar, por favor, la filmina? Normalmente, en los contratos de crédito, en la medida que la parte que tiene mayor exposición al riesgo es el
el banco o lender del crédito, es este el que tiene la potestad, básicamente la generalidad de casos, de determinar si es que se ha materializado o no un efecto sustancialmente adverso o un evento sustancialmente adverso. Normalmente en la negociación de un contrato de crédito, lo que buscará el lender o banco es determinar la posibilidad de que tal calificación se produzca de la manera más discrecional posible. Y por contrapartida, tal discrecionalidad busca ser limitada por el tomador del crédito con determinados conceptos, como por ejemplo, que tal calificación o determinación de la materialización de un efecto sustancialmente adverso, de un evento sustancialmente adverso, sea razonable. O que dicha calificación esté debidamente sustentada o por último documentada. Una vez que se produce la calificación por parte del banco o lender de un contrato de crédito de tal situación, es decir, que se ha producido un evento, un efecto sustancialmente adverso, producto, por ejemplo, de la situación de pandemia que estamos atravesando por las normas que han sido dictadas en ese marco, se pueden producir dos efectos directos dependiendo de la etapa en la que nos encontremos en la ejecución del contrato de crédito. Si es que tal calificación se produce firmado el contrato de crédito, pero previo al desembolso, lo que ocurre es que normalmente el banco se encuentra exonerado de la obligación de desembolsar el crédito, porque es absolutamente típico que se establezca en el contrato de crédito que una condición precedente para que se proceda al desembolso de dicho crédito es que no se haya producido ni un efecto ni un evento materialmente adverso que pueda afectar el repago del crédito. Escenario distinto es que tal situación, de que tal calificación se dé ya cuando el crédito haya sido desembolsado. Básicamente, la consecuencia de que ocurra o se califique la ocurrencia de un efecto, un evento sustancialmente adverso, es que tal situación produzca un evento de incumplimiento bajo lo reglado en el contrato de crédito. Si eso ocurre, bajo los remedios previstos en el contrato, lo que va a ocurrir es que el lender o el banco tiene básicamente tres grandes derechos o remedios previstos en este. En primer lugar, va a poder declarar resuelto el contrato de crédito, dar por vencido los plazos y exigir el pago de esto. Si eso no ocurre, va a tener el derecho de ejecutar y o demandar el repago de dicha deuda a través normalmente de la ejecución del pagaré que contiene el monto de la deuda, un proceso sea a través de la vía jurisdiccional o arbitral. Y por último, si es que una vez hecho esto, el deudor no honra su obligación, a lo que va a tener derecho el banco es evidentemente a ejecutar el paquete de garantías que han sido otorgadas en el marco de un proceso de crédito. Ahora bien, como he señalado, es el banco el que normalmente en este tipo de escenarios tiene la potestad para determinar si es que ha ocurrido o no ha ocurrido una situación de evento sustancialmente adverso o efecto sustancialmente adverso y eventualmente podría acelerar el crédito. Mi impresión personal es que un escenario como este no veo factible la posibilidad, dependiendo específicamente del estrés que pueda tener el deudor, pero lo que creo que va a ocurrir es que se va a abrir un marco de negociación y de renegociación de los términos de los contratos otorgados, más que una cascada de ejecuciones de contratos por incumplimientos debido a lo que está ocurriendo actualmente en el mundo y en nuestro país. Dicho esto, les quiero dar la palabra a Aimé Limaco. Aimé es asociada principal de nuestra firma y encargada del área laboral. Muchas gracias. Gracias, Aldo. Buenas tardes. Bueno, lo primero que quería comentarles es que el gobierno acaba de anunciar la ampliación del periodo de emergencia hasta el 12 de abril. Entonces, Domingo, la siguiente, por favor. Sí. Entonces, bueno, como sabemos, para situarnos un poco en contexto, estas disposiciones de aislamiento obligatorio tienen un impacto que impiden el tránsito regular de todas las personas, tienen un impacto particular en el sector trabajo, porque esto implica que los trabajadores no puedan acudir
libremente o normalmente a sus centros de labores. Existe un grupo de trabajadores exceptuados, que son aquellos que prestan servicios considerados esenciales o que producen bienes considerados esenciales, como son alimentos, productos farmacéuticos, o se dedican a servicios de cuidados de personas mayores, entre otros. Para todos aquellos, para el resto de los trabajadores que no están exceptuados, la regla es que los empleadores puedan decidir unilateralmente implementar el trabajo remoto, como veremos en la siguiente diapositiva. ¿Esto qué implica? Sí, gracias. En este segundo grupo hemos visto que tenemos dos grupos hasta ahora, ¿no? Aquellos trabajadores que pueden continuar a seguir laborando porque prestan servicios esenciales y aquellos que no. En ese segundo grupo de trabajadores que no desarrollan actividades consideradas esenciales, el empleador tiene la facultad de establecer el trabajo remoto siempre que las funciones lo permitan. ¿Qué implica esto? Implica que, o qué grupo es el que está contemplado, principalmente aquellos trabajadores que realicen labores administrativas o labores intelectuales, por ejemplo, una secretaria, un contador. ¿Qué pasa? ¿No? Surge esta pregunta, ¿qué pasa si por la naturaleza de las labores del trabajador no puede realizar servicios, prestar servicios de manera remota? En ese caso, lo que la ley ha expuesto es que se le va a otorgar una licencia compensable con goce de haber, y la compensación será acordada por las partes, y si no existe acuerdo, se compensará una vez que termine el estado de emergencia, es decir, desde el 13 de abril de este año. Ahora, ahí también se generan muchas preguntas y dificultades prácticas porque eso implica aproximadamente un poco más de 160 horas de trabajo. Entonces, ¿cómo es que se va a ejecutar esto? ¿De qué manera? Por ejemplo, si un trabajador presta servicios de lunes a viernes, ¿esto implica que podría prestar servicios el sábado? Sí. Tal vez mediodía del sábado. Si estamos hablando de más de 160 horas, son aproximadamente 6 meses en los que se va a tener que compensar esto. ¿Existen alternativas para ello? Sí. Es posible, por ejemplo, compensar trabajo realizado en sobretiempo con esta licencia que el trabajador va a tener durante este mes de estado de emergencia. Me voy a detener un momento en la parte de trabajo remoto porque, como saben, hasta el día de hoy, entre el martes y hoy día, se han emitido diversos dispositivos, o un par de dispositivos puntualmente, que regulan el trabajo remoto. Y quiero destacar, porque me parece importante, 3 puntos en particular sobre el régimen excepcional de trabajo remoto. El primero está referido a las obligaciones que tiene que cumplir el empleador. Por ejemplo, una obligación muy importante es la de asignar las labores específicas que debe cumplir el trabajador en cada caso. Muchos podrán decir, bueno, las funciones del trabajador ya las conoce porque están en el perfil del puesto o en el MOF de la organización. Es correcto, pero esta obligación está referida a aquellas funciones que son determinantes e imprescindibles de prestarse durante el trabajo remoto, durante el estado de emergencia, porque no todas las funciones que han sido asignadas al trabajador van a poder prestarse regularmente. Entonces, el empleador va a tener que decirle cuáles son aquellas que son indispensables y que sí pueden ser prestadas de manera remota. La segunda obligación que tiene el empleador es implementar todos los mecanismos que le permitan al trabajador prestar los servicios. Estamos hablando de mecanismos informáticos o plataformas, acceso remoto a intranet, por ejemplo. Ahora, ¿qué sucede si estas tecnologías son nuevas para el trabajador? La ley ha dispuesto también que el empleador va a tener la obligación de capacitar a sus trabajadores en el uso de estas nuevas tecnologías, y cualquier costo que se derive de ellos va a ser de cargo del empleador. Un segundo punto importante está referido a la seguridad y salud durante el trabajo remoto. Como sabemos, el deber de vigilancia de la salud de los trabajadores está presente en todas las relaciones laborales y no se ha suspendido durante el estado de emergencia. Al contrario, pese a que los trabajadores van a prestar servicios desde sus domicilios, el empleador mantiene e
incluso se le han incrementado de alguna manera algunas de las obligaciones. Por ejemplo, el empleador tiene que informar al trabajador de los riesgos de realizar trabajo remoto y establecer cuáles son las recomendaciones. Además, tendrá que informarle cuál es el canal de comunicación, vía electrónica o la persona asignada, para que el trabajador pueda comunicar cualquier riesgo que encuentre durante la prestación del trabajo remoto y además en el caso de un accidente de trabajo. Entonces recordemos, las obligaciones de seguridad y salud no se han suspendido, al contrario, se han incrementado de alguna manera. Y el tercer punto que es relevante es que se han creado 2 nuevas infracciones que son muy graves, vinculadas al desarrollo del trabajo remoto y en este estado de emergencia. La primera es disponer o permitir que los trabajadores que pueden realizar labores remotas acudan al centro de trabajo. Entonces, es de responsabilidad del empleador impedir que los trabajadores que no tienen que acudir al centro de trabajo lo hagan. Y la segunda infracción muy grave está referida a incumplir con la regulación de trabajo remoto para los trabajadores considerados en el grupo de riesgo. ¿Quiénes son los trabajadores considerados en el grupo de riesgo? Aquellos que tienen más de 60 años o que tienen alguna enfermedad preexistente que los coloca en el grupo de riesgo, como son males cardíacos o hipertensión, diabetes, etc. En esos casos, además, la regulación ha establecido que la posibilidad de trabajar remotamente y la licencia o la licencia con goce, en caso de ello no sea posible, son obligatorias por un lado y se extienden durante todo el periodo de emergencia sanitaria, que termina el 9 de junio, no el 12 de abril. Entonces hay que tener en cuenta que este grupo especial de trabajadores tiene un marco temporal extendido, ¿no? Todos los beneficios aplicables a ellos se van a ampliar hasta el 9 de junio. A ver. Bueno, esto era un resumen para situarnos en qué estamos hasta el día de hoy. Y ahora vamos a revisar qué es lo que podemos hacer para disminuir desde luego el impacto económico que han tenido las empresas como consecuencia del cierre de establecimientos comerciales o de la restricción del transporte peatonal, porque sin duda esto ha disminuido severamente el impacto, las actividades regulares comerciales de las empresas, y seguramente cuando termine el estado de emergencia no va a ser inmediato el volver a desarrollar estas labores comerciales con regularidad. Entonces, ¿qué alternativas, siguiente diapositiva por favor, Domingo, tenemos para ¿qué alternativas tenemos dentro de la legislación laboral para disminuir el impacto económico que genera, sin duda, mantener el vínculo laboral con los empleados? La primera alternativa que quiero comentarles es la suspensión temporal del contrato de trabajo. Como sabemos, dentro del contrato de trabajo existen 2 obligaciones principales: la del trabajador de prestar sus servicios, por otro lado, la del empleador de pagar la remuneración. ¿Qué implica la suspensión temporal? Implica el mantenimiento del vínculo laboral, es decir, existe todavía una relación de trabajo entre ambas partes, pero una de estas 2 obligaciones se suspende, se paraliza. En el caso de la suspensión imperfecta, se suspende la obligación del trabajador de acudir a laborar y se mantiene la obligación de pago del empleador. Un ejemplo de eso son las vacaciones. Y en la suspensión perfecta, las 2 obligaciones, la de trabajar y la de pagar las remuneraciones, se suspenden, pero se mantiene vivo el vínculo laboral. Vamos a ver en las siguientes diapositivas ejemplos concretos de estas opciones. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. A ver, la primera alternativa es el otorgamiento de vacaciones. ¿Cómo disminuye eso el impacto en el costo laboral? Básicamente porque si los trabajadores gozan de vacaciones, quiere decir que ese mes no le va a corresponder el pago de remuneraciones, mientras que si seguimos haciendo que los trabajadores acudan a laborar, vamos a pagar las remuneraciones y además seguir acumulando vacaciones, porque evidentemente las vacaciones son acumulables y no son un derecho al que se puede renunciar. Ahora, todas las vacaciones o el empleador libremente puede terminar el descanso vacacional en cualquier momento, sí, solo de aquellas vacaciones que ya sean generadas. Por ejemplo, las vacaciones del año 2019 que corresponden
ser gozadas durante el 2020, esas vacaciones pueden ser otorgadas de manera unilateral por el empleador. ¿Qué pasa con las vacaciones adelantadas? ¿Puedo obligar a que un trabajador tome vacaciones adelantadas o fraccionadas? No. Las vacaciones, el adelanto de vacaciones y el fraccionamiento tienen que tener acuerdo de ambas partes. Un segundo mecanismo para disminuir estos costos es la licencia 5C Agra. Esta licencia sí requiere acuerdo de ambas partes e implica, evidentemente, que el trabajador no acude a laborar y que el empleador tampoco tiene la obligación de pagar remuneraciones. Y además, remuneraciones y otros beneficios, como son las vacaciones o las certificaciones que requieren de trabajo efectivo, que en este caso no se va a dar. Estamos revisando las alternativas desde la menos gravosa hasta la más gravosa para el vínculo laboral, de alguna manera. La tercera es la suspensión por caso fortuito o fuerza mayor. En esta alternativa, el empleador puede decidir unilateralmente la suspensión temporal de labores. Como ya lo ha explicado Domingo, estamos en este supuesto, y la suspensión puede extenderse hasta por el plazo de 90 días calendario. En este periodo, evidentemente, como no hay prestación de servicios, tampoco va a haber la obligación de pago de remuneraciones ni de beneficios. Ahora, si bien el empleador puede decidir unilateralmente implementar esta medida, requiere de informar o está sujeta a la validación y verificación de parte del Ministerio de Trabajo. Si luego de la verificación el Ministerio determina que no existe un sustento para mantener la suspensión, lo que va a ordenar es la reanudación de las actividades y el pago de los beneficios y remuneraciones dejados de percibir durante el periodo que duró la suspensión ahora indebida, ¿no?, considerada por el Ministerio de Trabajo. Siguiente, por favor. En esta diapositiva vemos, es un flujograma del procedimiento. El procedimiento de suspensión de labores tiene desde que se notifica al Ministerio de Trabajo hasta que se emite la resolución, tiene una duración de 8 días hábiles. Es importante también tener en cuenta que si el Ministerio de Trabajo, la dirección encargada de eso, no emite un pronunciamiento respecto de si es válido o no haber implementado la suspensión, se va a aplicar el silencio positivo. ¿Eso qué quiere decir? Que aunque no exista resolución, se va a tener por validada la suspensión de labores. Ahora, ¿qué es importante si están pensando implementar o es una posibilidad de implementar esta medida? Tener claro cuál va a ser la justificación. En este caso existe sin duda el escenario y el marco de por qué se estaría aplicando esta medida. Además, se tiene que indicar cuál es el grupo de trabajadores afectados y por qué esta situación hace inviable o pone en riesgo la estabilidad económica de la empresa. Porque finalmente lo que se quiere con todas estas medidas es el mantenimiento de la fuente productiva, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que la mayoría de trabajadores puedan conservar su empleo. No sirve de nada que la empresa continúe con las labores normalmente por un periodo, digamos, de 3 o 6 meses y luego quiebre, a que implemente estas medidas que pueden ser relativamente gravosas al principio o pueden impactar en los beneficios y remuneraciones del trabajador, pero que van a promover o fomentar que la empresa sea viable en el tiempo. Siguiente, por favor. Una siguiente alternativa es la modificación de turnos y horarios de trabajo. En el régimen normal, antes de este periodo de emergencia, los empleadores necesitaban seguir un procedimiento y además tener el consentimiento del trabajador si esta modificación implicaba un rango mayor a 1 hora. Durante el periodo de emergencia sanitaria, es decir, hasta el 9 de junio, los empleadores van a tener la facultad de modificar libremente los turnos y horarios de trabajo y de manera unilateral, sin el consentimiento del trabajador. Entonces, la modificación puede implicar incluso disminución de turnos, disminución de horarios, con la consecuente disminución proporcional en los pagos a los trabajadores. Luego de este plazo, todas las modificaciones, es decir, después del 9 de junio, todas las modificaciones van a tener que requieren el consentimiento de los trabajadores. Y vamos a ver otras alternativas que ha previsto la legislación en la siguiente diapositiva. Son, por ejemplo,
la reducción de remuneraciones. Las partes pueden ponerse de acuerdo, es decir, el empleador y el trabajador, en reducir las remuneraciones. El empleador no puede, aunque exista riesgo financiero, no puede implementar una reducción unilateral, porque esto implica una infracción muy grave, sancionable con multa. Entonces, ¿se puede reducir? Sí. ¿Cuál es el límite máximo? La reducción o la nueva remuneración no puede ser menor a la remuneración mínima vital, que al día de hoy es de 930 soles. Una siguiente medida es la eliminación de beneficios convencionales. ¿Qué pasa si la empresa les da un bono por asistencia perfecta, una bonificación por productividad? Todos esos beneficios son beneficios extralegales que la empresa ha dispuesto de manera unilateral. Entonces, en este marco, para disminuir el impacto económico, también se puede eliminar este beneficio convencional con acuerdo del trabajador. Y lo siguiente es el pago fraccionado de beneficios sociales. Nuevamente, en estos casos, en el caso del pago fraccionado de beneficios sociales, no implica una reducción del monto de los beneficios, sino una disminución o se difiere la oportunidad de pago. Nuevamente, como recomendaciones, estas requieren del consentimiento del trabajador. Para ello sugerimos suscribir un convenio o un acuerdo para dejar constancia del acuerdo. Recordemos que en el tema laboral lo importante es tener evidencia para que cuando la autoridad administrativa o judicial solicite la prueba de esto, se puede evidenciar que el trabajador ha prestado consentimiento. De lo contrario, las empresas podrían verse sancionadas con una multa de hasta 220.000 soles. Con esto he concluido la exposición sobre los aspectos laborales y le voy a dar paso a Juan Pablo Porto, que es el socio coordinador del área tributaria. Muchas gracias, Jaime. Buenas tardes con todos. A continuación, me gustaría explicar un poco las disposiciones que se han dado en materia tributaria. Parece que el Estado está tratando de reaccionar a la situación extraordinaria en la que nos encontramos y ha sido bastante activo en la emisión de dispositivos en materia tributaria. La mayoría de estos dispositivos están vinculados a temas de forma más que a temas de fondo. Entonces, lo primero que se hizo, y lo podemos ver en la siguiente diapositiva, Domingo, por favor. Creo que... Bueno, en todo caso, lo primero que hizo el Estado cuando se veía el tema del COVID-19 y el efecto que podía tener esto en la economía es establecer un dispositivo el 13 de marzo señalando que todas las empresas cuyos ingresos en el 2019 hubiesen sido inferiores a 9.660.000 soles, es decir, 2.300 UITs, no se encuentren obligados al pago del impuesto a la renta, la regularización del impuesto a la renta, sino hasta los meses de junio y julio. ¿Ok? Entonces, de esa manera, estos contribuyentes, considerados medianos, pequeños y MIPES, pequeños, medianos y microcontribuyentes, no iban a ver la necesidad de hacer un desembolso relevante en el mes de marzo por efecto de su pago o regularización, sino que iban a tener que usar ese dinero o poder usar ese dinero y recién cumplir con el pago en el mes de junio y julio. ¿Ok? Entonces, esa fue la primera disposición que se emitió. ¿Ok? En marzo de este año, el 13 de marzo, a inicios de toda esta declaratoria de estado de emergencia sanitaria y demás. En ese momento se genera una discusión respecto de por qué solo se había otorgado este beneficio a esas empresas que tenían ingresos por debajo de 9.660.000 soles en el año 2019. Y lo cierto es que el día de ayer, y esto es importante mencionarlo, se ha ampliado el alcance de esa disposición y la misma también resulta aplicable a empresas que hubiesen tenido ingresos por debajo de los 21 millones de soles en el año 2019. Entonces,
Ahora, ¿qué tenemos? Tenemos que toda aquella empresa cuyos ingresos en el año 2019 no hubiese superado los 21 millones de soles, no está obligado a la presentación de su declaración jurada, sino hasta el mes de junio de este año, ¿ok? Junio, julio de este año, que es cuando se empieza a verificar el vencimiento de las declaraciones en esos casos. Empezará el 24 de junio y se culminará el 9 de julio, ¿ok? Un tema importante es, primero que nada, no se requiere hacer ningún tipo de solicitud, procedimiento para acceder a esta prórroga. Esta prórroga es una prórroga automática, es una prórroga en el vencimiento dispuesto por la ley, de modo que los contribuyentes no requieren hacer nada para acceder a la misma. Y un tema que es muy importante es, hay una serie de gastos cuya condición de deducción es su pago antes de presentar la declaración jurada. Por ejemplo, las participaciones a los trabajadores. Las participaciones que se hubiesen generado en el 2019, para que éstas se puedan deducir en el 2019, tienen que pagarse antes de que se presente la declaración jurada. Eso típicamente era en el trimestre del año siguiente. En este caso, como se ha movido la fecha de presentación y vencimiento de la obligación hasta el mes de junio-julio, estos pagos podrán hacerse hasta el mes de junio-julio y aún así ser deducibles respecto para establecer la renta del año 2019, lo cual puede ser conveniente para muchas empresas porque probablemente la dinámica comercial del año 2020 vaya a determinar que muchas de estas no vayan a generar utilidades en el año, o en todo caso las utilidades no sean tan relevantes y lo conveniente sea que el gasto se aplique en el año 2019. ¿Ok? Entonces, esa es la primera norma que se ha emitido y aquí el tema importante es esta prórroga. Habrá que ver si se da alguna norma adicional que estamos seguros va a suceder con motivo de esta prolongación en el estado de emergencia que acaba de ser dictada. Otras disposiciones que se han emitido, también de índole formal, estas sí están circunscritas únicamente a las micro, pequeñas y medianas empresas, es decir, aquellos cuyos ingresos en el año 2019 fueron inferiores a 9.660.000 soles. Y en este caso también se les está prorrogando hasta comienzos del mes de abril la declaración y el pago de sus obligaciones mensuales respecto del periodo febrero. Entonces, aquellas empresas que tenían sus obligaciones de febrero, que típicamente vencen a partir de la quincena de marzo, no han estado obligados a hacer la declaración y pago esta quincena que ya ha culminado, sino que lo van a hacer los primeros días del mes de abril. Habrá que ver, y esto es importante, si es que se da una nueva prórroga respecto de esas deudas que sí va a tener que pagar los primeros días de abril en la medida que el estado de emergencia, o mejor dicho, la cuarentena o el aislamiento social obligatorio se ha extendido, y si es que adicionalmente se va a dar una disposición similar para los pagos a cuenta del mes de abril. ¿Ok? Otro tema también formal y que también se circunscribe a estos micros, pequeños y medianos contribuyentes es la prórroga en la fecha máxima de atraso de libros de ventas, ingresos y registros de compras. ¿Ok? En este caso también se está permitiendo un atraso mayor, dándose plazo hasta los días 2 al 7 de abril. ¿Ok? También desde una perspectiva estrictamente formal, se prorroga hasta el 15 de abril los plazos de envío a la SUNAT de declaraciones informativas y comunicaciones del sistema de emisión electrónica. Este venció originalmente el 6 de marzo y se ha pateado hasta el 15 de abril. Y finalmente, en estos sentidos formales, esta disposición señala que la DAOT, que es la Declaración Anual de Operaciones con Terceros, se presentará el 7 de abril y ya no entre la tercera y última semana de marzo, que es lo que hubiese correspondido. ¿Ok? A ver, ¿qué más tenemos? Gracias, Domingo, ya veo la diapositiva. ¿Podríamos adelantar un poco, avanzar, retroceder un poco, por favor, las diapositivas?
para irnos a la tercera diapositiva, un poco más, por favor. La siguiente, por favor, ya para... avanza una más, por favor. Ahí, estamos perfecto. Muchísimas gracias. A ver, este es un tema importante, ¿ya? Tiene que ver con el aplazamiento y fraccionamiento. El aplazamiento y fraccionamiento son mecanismos que da el legislador para facilitar el pago de la deuda tributaria, ¿no es cierto? Una persona puede fraccionar la deuda, que es la deuda contenida en un valor o autoliquidada, puede ser fraccionada en una serie de cuotas, a ser pagadas en el tiempo aplicándose un interés. Y el aplazamiento es diferir el momento de pago. Y puede darse un aplazamiento con fraccionamiento, es decir, la conjunción de ambos. ¿Qué es lo que ha dicho el legislador? El legislador ha dispuesto lo siguiente. Miren, señores, tú pierdes el fraccionamiento si tú no cumples con el pago de 2 cuotas consecutivas, ¿ok? Y también pierdes el fraccionamiento si no cumples con el pago oportuno de la última cuota. Entonces, lo que te están diciendo es, señores, si la cuota que vence el 31 de marzo no va a ser computada para efectos de considerarse que se hubiese perdido el fraccionamiento. Es decir, si tú dejaste de pagar la cuota que vencía en febrero y no pagas la cuota que vence en marzo, no has perdido el fraccionamiento. ¿Ok? Se va a entender esa cuota como no existente para efectos de la pérdida, siempre y cuando cumplas con el pago antes de que cierre el mes de abril, es decir, hasta el 30 de abril. Lo mismo sucedería si se trata de la última cuota de tu fraccionamiento. Si es que venciese el 31 de marzo y no la pagas, no pierdes el fraccionamiento siempre y cuando cumplas con el pago antes del 30 de abril. En el caso del aplazamiento, lo que tenemos es, tú pierdes el aplazamiento si no cumples con el pago en el término que se te ha otorgado. Nuevamente, si es que el término de aplazamiento vencía el 31 de marzo, no se entenderá perdido el aplazamiento siempre y cuando cumplas con el pago al 30 de abril. La siguiente diapositiva, por favor, Domingo. Muchísimas gracias. Y esto es simplemente la figura de aplazamiento, aplazamiento y fraccionamiento, que también es una posibilidad que existe en la ley. Y aquí es simplemente la conjunción de lo que hemos comentado hace un instante. Es decir, finalmente la idea es, no queremos generar ese estrés al contribuyente que tiene cuotas de fraccionamiento, prefiere la administración tributaria que esos fondos se utilicen para otros fines y que pueda generarse un menor estrés en la caja de las empresas y de las personas que hubiesen podido acceder a estos beneficios. ¿Podemos pasar, por favor, a la siguiente diapositiva? Gracias. A ver, este es un tema que es importante porque tiene que ver con una inyección relevante de caja, ¿ok? Y tiene que ver con la posibilidad de acceder a la cuenta de detracciones, ¿ok? Como todos saben, los contribuyentes tienen típicamente la posibilidad de tomar de la cuenta de detracciones los saldos que no hubiesen sido acumulados cada 3 meses. Y la ley establece una serie de procedimientos y típicamente tú podrías acceder a tu cuenta de detracciones recién a partir de los primeros días del mes de abril. Entonces, lo que la norma está diciendo es, vamos a generar y vamos a permitir que la gente acceda a este dinero de forma rápida y anticipada. Por eso es que se establece la libre disposición de los montos que estén en cuentas de detracciones, con los montos acumulados al 15 de marzo, respecto de las solicitudes que sean presentadas entre el 23 de marzo y el 7 de abril. ¿Ok? Ya que es muy importante, aquí lo que se tiene que hacer es ver que estos montos sean oportunamente solicitados y depositados en cuentas. Si no hacemos la solicitud oportunamente, tendremos que sujetarnos al procedimiento general que establece la norma. ¿Ok? Y un tema que sí resulta de aplicación solo a las micro, pequeñas y medianas empresas es la prórroga en la obligación de presentar libros y registros contables electrónicos. ¿Ok? Eso también se ha prorrogado. Como vemos, eso se ha prorrogado hasta el 6 de abril. Un poco la idea es no hay que cargar a las pequeñas empresas con tareas administrativas complejas o que para ellos pueden ser complejas en estos momentos. Un tema importante que se publicó el 18 de marzo tiene que ver con la discrecionalidad que va a aplicar la administración tributaria en la imposición de sanciones. Es decir, la facultad de
sancionar por parte de la administración es discrecional, es decir, la administración puede optar si sanciona o no sanciona una acción que esté tipificada en el Código Tributario, ¿ok? Lo que se ha dispuesto es que desde el 16 de marzo hasta inicialmente el 31 de marzo que vencía aislamiento social obligatorio, se iba a aplicar esta facultad discrecional, es decir, no se iban a establecer sanciones. Esta norma se publica el 18 de marzo, sin embargo, la misma tiene validez a partir del día 16, es decir, cualquier infracción que hubiese sido detectada o cometida desde el 16 de marzo hasta el 31 de marzo, en principio no sería susceptible de ser sancionada. Ahora bien, si es que un contribuyente hubiese pagado la multa respecto a una infracción suscitada en ese periodo de tiempo, el monto pagado no le será restituido. ¿Ok? Vayamos por favor a la siguiente diapositiva. Muchísimas gracias. A ver, este es un tema importante y además de ser tributario es una disposición que tiene un ámbito general en materia administrativa, ¿ok? Y lo que hace esta norma es, se declara la suspensión por 30 días hábiles del cómputo de los plazos de inicio y de trámite de procedimientos administrativos de cualquier índole. Entonces, imaginemos, me notifican una resolución de ejecución coactiva, porque lo que no se hace es, esto no inhibe que se notifiquen valores, por ejemplo, en materia tributaria. Entonces, me notifican una orden de pago o una resolución de determinación y yo tengo un término para reclamarla, que son 20 días. Lo que la norma me está diciendo es, el inicio de tu procedimiento de reclamo no va a empezar sino hasta después de estos 30 días hábiles. ¿Cuándo vencen estos 30 días hábiles? El 6 de mayo, es decir, si a ti se te notifica, imaginemos, una resolución de determinación, una orden de pago, una resolución de ejecución coactiva o cualquier documento en el marco de un procedimiento contencioso tributario o no contencioso, el plazo que tuvieses tú para ejercer tu derecho de defensa, de ser el caso, no se va a computar desde el día siguiente notificado, sino se va a computar una vez superado esta suspensión, es decir, a partir recién del 6 de mayo. Y cualquier trámite que yo hubiese iniciado a computar su término, llegado el 20 de marzo, el término dejará de computarse y volverá a computarse a partir del 6 de mayo. Entonces, imaginemos que teníamos un reclamo que iba a vencer, ¿no es cierto? Teníamos 20 días para presentar el reclamo, habían transcurrido ya 15 días, se suscita el evento que suspende los plazos, no es que tengo 5 días más, mis 5 días más se computarán recién a partir de que venzan los 30 días hábiles que la norma ha dado como suspensión general a todos los procedimientos administrativos. La siguiente, por favor, Domingo. Este es un tema que fue, y digamos, esto tiene un poco que ver con la norma que establece la prórroga en la presentación de la declaración jurada. Como nosotros vamos a presentar la mayoría de personas naturales cuyos ingresos la mayoría de personas naturales en la medida que nuestros ingresos están por debajo de 21 millones de soles, vamos a presentar ahora nuestra declaración jurada no en marzo, sino que estamos en facultad de presentarla hasta el mes de junio y julio. Esta disposición, que es el decreto de urgencia 031-2020, publicado el día 23 de marzo, lo que establece es que, sin perjuicio de que la declaración recién va a ser presentada en junio y julio, todas aquellas personas que tuviesen un saldo a favor en su declaración jurada, ¿cómo se genera ese saldo a favor? Se podría generar típicamente por las deducciones adicionales que admiten la ley para efectos de las personas que generan rentas de cuarta y quinta categoría, ¿no? Como son consumos en restaurantes, pago de salud de trabajadores del hogar, pago de servicios de profesionales independientes, ¿no es cierto? Eso te da un escudo que permite que la deducción fija que uno tiene se eleve de 7 a 10 UITs. Entonces, las personas que producto de eso compensa el impuesto a la renta que les corresponde pagar en el año, ¿no es cierto?, pueden solicitar inmediatamente que ese monto les sea devuelto sin perjuicio de no haber presentado la declaración correspondiente. Y creo que, a ver, podemos avanzar. Esto, a ver, es simplemente un tema bastante formal, tiene que ver con
la ampliación en el plazo para la emisión de documentos autorizados sin que se requiera la utilización del sistema de emisión electrónica, y ahí se está dando una disposición que prorroga esto hasta el 31 de mayo del año 2020. Y creo que, Domingo, si podemos avanzar a la siguiente diapositiva, por favor. Esto ya lo hemos comentado, ¿ok? Tiene que ver con la disposición que se emitió para dar un tratamiento como el que se había dado a las micro, pequeñas y medianas empresas, también a las empresas un poco más grandes, cuyos ingresos estaban por debajo del umbral de 21 millones de soles, ¿ok? Entonces, en materia tributaria, estas son las disposiciones más relevantes. Tenemos claramente una gran interrogante ahorita en la cabeza, que es, habiéndose ampliado el estado de aislamiento social obligatorio, ¿qué va a suceder? Lo más probable es que se vayan a dar nuevamente disposiciones para dar ciertos beneficios o ciertas prórrogas, ampliaciones, flexibilizaciones en materia tributaria, porque de alguna manera el Estado está tratando de ser empático y entender la situación delicada a la cual se están enfrentando el día de hoy los contribuyentes. Simplemente antes de terminar, dos cuestiones que creo son importantes. Primero que nada, estar muy atentos a estas normas. Estaremos publicando y haciendo informes cuando esto oportunamente sea aprobado por la SUNAT o por el Ejecutivo. Pero creo que hay dos temas que son importantes y que vienen siendo discutidos. Uno tiene que ver con los pagos a cuenta. ¿No es cierto? Hay muchas empresas y muchas personas que están hablando ya sobre la necesidad de suspender pagos a cuenta. ¿Por qué? Porque se anticipa que este año va a ser un año en el cual los resultados no van a ser probablemente los más provechosos. Y como ustedes saben, los pagos a cuenta son anticipos a cargo del impuesto a la renta que se liquida a fin de año. Y el pago a cuenta se hace sobre la base del impuesto que has liquidado en el año 2019. Entonces, probablemente los pagos a cuenta que se hagan durante los primeros meses del año vayan a ser ya suficientes, tomando en cuenta el coeficiente del año anterior, para, en muchos casos, superar el impuesto que haya que pagar. Entonces, es un tema en el cual creo que está trabajando el MEF y respecto al cual probablemente se haga algún tipo de precisión o algún tipo de norma extraordinaria, tomando en cuenta la situación en la que nos encontramos. Y el último punto que quería comentarles tiene que ver con las donaciones. En una situación como esta, son muchas los actos de liberalidad que vemos de parte de personas y empresas en favor de aquellos que se encuentran en una situación más vulnerable. Lo cierto es que nuestra ley, la ley de impuesto a la renta, es muy rigurosa al momento de admitir la deducción de donaciones, ¿no? La donación no puede superar un límite, 10% de las utilidades del año anterior después de superar o absorber pérdidas. Entonces, así como se hizo durante el fenómeno del Niño, hace un par de años, también esperamos que el Estado dé disposiciones que flexibilicen o de alguna manera admitan que estas donaciones se lleven a cabo y que las mismas resulten deducibles para efectos tributarios. ¿Ok? Y esta última diapositiva simplemente está referida a ciertos comunicados que ha emitido la SUNAT, ¿no es cierto? El cierre de los establecimientos de servicio al contribuyente hasta el 31 de marzo, cosa que entiendo será ampliado. La suspensión de fiscalizaciones y citaciones programadas también hasta el 31 de marzo, lo cual entendemos también será prorrogado. Ha habido una disposición también respecto a que los procedimientos aduaneros que se hayan iniciado antes del 16 de marzo también van a ser suspendidos por un término de 30 días hábiles. En todo caso, en materia tributaria, creo que estos son los puntos más resaltantes. Y antes de terminar, veo que tenemos algunas preguntas. Me gustaría, con el equipo, ir viendo las preguntas y que cada uno nos vaya ayudando con la respuesta. Entonces, voy leyendo la pregunta y les voy, la persona encargada nos ayuda con la respuesta. La primera pregunta señala lo siguiente. La terminación del contrato, este es un tema civil corporativo, ¿no?
¿La terminación del contrato por frustración de la causa genera la obligación de indemnizar? Y continúa la pregunta, ¿qué ocurre con los pagos adelantados, depósitos en garantía que hubiesen sido entregados? No sé, quizás Óscar o Domingo. Sí, a ver, la respuesta sería que como esos contratos se terminan por causa no imputable de las partes, no generan responsabilidad ni indemnización, los depósitos que se hubieran entregado se devuelven precisamente porque el contrato no se cumple o no se ejecute en su integridad. Y la otra parte de la pregunta, ¿cuál es? Si las garantías se ejecutan, no se ejecutan precisamente porque una garantía es accesoria a el incumplimiento de una obligación principal, y como no hay incumplimiento entendido como una inejecución por culpa, entonces esa garantía tampoco se debe ejecutar y por lo tanto se debe devolver. Si es una garantía de un tercero, ese tercero no responde, y si es una garantía del propio deudor, lo mismo, ¿no? De tal manera que la respuesta sería que no hay responsabilidad, no hay indemnización, y que se tiene que restituir cualquier adelanto, ¿no? Y lo mismo ocurriría si fuera por cualquier otra de las teorías de imprevisión. Si fuera por fuerza mayor, caso fortuito, ocurriría lo mismo, ¿no? La diferencia con la frustración de la causa es que es una teoría un poco más difícil de encajar, ¿no es cierto? Y que además ocurre en supuestos tal vez, digamos, un poco más de laboratorio, quizá el ejemplo que yo puse del estadio, del evento masivo, es quizá que en la práctica ocurre con más frecuencia, y está vinculada a la teoría de los espacios muertos, ¿no? Es decir, a los usufructos, arrendamientos. Ahí es donde tiene una manifestación más común, ¿no? La frustración de la causa, ¿no? Pero también puede darse en otros escenarios, ¿no? Pero digo, en cuanto a la pregunta, ocurriría tanto en esa teoría como en el caso fortuito de fuerza mayor, ¿no? Y la respuesta sería que no hay responsabilidad. Gracias, Domingo. A ver, la segunda pregunta que tenemos es para Aimé, es un tema laboral y la pregunta es, ¿las obligaciones laborales indica, aplica para todos los regímenes, es decir, aplica también para las pymes, para las MIPES? Sí, a ver, antes de responder la pregunta, quisiera comentar un par de temas referidos al mensaje de la Nación hoy día, que tienen naturaleza laboral. Además de la ampliación del estado de emergencia, lo que se ha aprobado es el retiro de la CTS hasta 2.400 soles, que se suspende el aporte de la AFP por el mes de abril o hasta el mes de abril, y que el gobierno asumirá un 35% de los sueldos de aquellos trabajadores que ganen hasta 1.500 soles. Ahora, vamos a ver cómo se desarrollan estas disposiciones luego en las normas, ¿no? Porque sin duda esto va a requerir, y seguramente vendrán en los días siguientes, varios decretos en ese sentido. A ver, respecto a la pregunta, sí, las obligaciones que hemos revisado sobre trabajo remoto, sobre seguridad y salud, aplican para todos, incluso para los regímenes especiales. En el caso de MIPE y de pymes, la diferencia está simplemente en que tienen beneficios, al pagar los beneficios sociales y las remuneraciones, son beneficios reducidos, pero las obligaciones sí, aplican para todos. Perfecto. A ver, hay otra pregunta también laboral y señala, dice, si la suspensión es considerada indebida, ¿cuál sería la multa? La multa va a depender del número de trabajadores afectados y de la gravedad de la infracción. Tendría que saber cuántos trabajadores tiene tu empresa puntualmente, pero sin duda es una infracción muy grave y el monto total y el monto máximo por infracción al día de hoy es hasta 220.000 soles aproximadamente, pero nuevamente dependerá de cada caso, porque hay que considerar cuántos trabajadores tiene la empresa y cuántos trabajadores han sido afectados con la medida. Perfecto, gracias. A ver, otra pregunta también laboral es, nos preguntan, ¿qué norma regula el procedimiento de suspensión de labores? En la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, que es la norma marco, digamos, del régimen laboral, el artículo 15 puntualmente es el que regula esta posibilidad y, bueno, tiene disposiciones reglamentarias. A ver, acá hay otra pregunta también laboral.
en cuanto al pago de los salarios y la dificultad de liquidez de la empresa. Ese es el preámbulo, dice. ¿Existen medidas de apoyo a las empresas de parte del Estado? Bueno, hoy día justamente las que he comentado hace un momento, que va a haber un subsidio por parte del Estado para cubrir la planilla de aquellos trabajadores que ganen menos o hasta 1.500 soles. ¿Cómo se va a desarrollar? Si se va a dar prioridad a las pequeñas o microempresas o si aplica para todos, eso no lo sabemos y lo vamos a saber eh, cuando se desarrollen estas disposiciones. Por lo pronto es eso. Gracias. A ver, acá hay otro punto. Indican que el decreto de emergencia ha prohibido alterar las condiciones económicas en la relación laboral. No sé si tienes un comentario sobre eso. Sí, a ver, es correcto. La idea es, a ver, las alternativas que les he expuesto requieren de consentimiento del trabajador. Como les digo, salvo el otorgamiento de vacaciones, que sí es unilateral, la licencia con goce de haber, perdón, sin goce, las vacaciones anticipadas, todas las disposiciones que se refieran a la reducción de salarios, eliminación de beneficios convencionales, requieren de consentimiento del trabajador. En la prohibición, y debe entenderse así, la prohibición que está establecida durante el periodo de emergencia es para que el empleador unilateralmente, obviamente debido a la dificultad económica que va a afrontar, decida reducir esto. Entonces, unilateralmente no se puede, esa es la prohibición. Si el trabajador está de acuerdo, sí se puede, y para eso, nuevamente, hay que formalizarlo con un documento, con un convenio que evidencie el acuerdo del trabajador. Muy bien. A ver, este tema creo que lo acabas de responder, pero igual lo planteo para que no quede sin responder la pregunta. La pregunta es si la eliminación de beneficios convencionales es unilateral o con acuerdo. Con acuerdo. A ver, acá hay una pregunta. A ver, no le entiendo muy bien. Dice, en el caso de los trabajadores, ¿no se podría entonces aplicar la suspensión perfecta en este escenario? A ver, la suspensión perfecta, el tema de la suspensión perfecta es que si bien se inicia por decisión del empleador, perdón, está sujeta a autorización del Ministerio de Trabajo, ¿no? Entonces, el empleador lo que tiene que hacer es, si decide hoy día implementar, obviamente luego de hacer un análisis económico sobre la viabilidad de la empresa, porque eso, recordemos que como esta medida es muy gravosa y lo que el Estado pretende en el tema laboral es que el vínculo laboral continúe o que se preserve, entonces tiene que haber un análisis de parte del empleador para determinar que toma esta medida porque es el último recurso. La propia ley señala que antes de tomar esta medida, el empleador debe evaluar algunas menos gravosas, por ejemplo, el otorgamiento de vacaciones. Y debería ser la decisión residual, o sea, si nada de lo anterior ha funcionado, entonces iremos a la suspensión perfecta de labores. Y en ese caso, si bien decide el empleador, el Ministerio de Trabajo tiene que aprobarlo, porque como ya hemos visto, si el Ministerio de Trabajo, luego de hacer la verificación, determina que no existe evidencia suficiente para que el empleador haya decidido por la suspensión, lo que va a hacer es rechazar el pedido de suspensión y además va a obligar al empleador a que pague todos los sueldos y todos los beneficios dejados de percibir. Digamos que entre que se presenta la solicitud y que se emite un pronunciamiento por parte del ministerio, ha pasado un mes, que es un plazo extenso, pero digamos que ha pasado un mes, y el ministerio al mes dice, no, para mí no existe evidencia y no era razonable ni proporcional implementar esa suspensión, lo que va a pasar es que el empleador va a tener que pagar todas las remuneraciones y beneficios de ese mes. Entonces, si bien es una alternativa que está prevista en la ley y se puede implementar, requiere de un procedimiento de evaluación previa, primero por parte del empleador para decidir ejecutarla y luego por parte del Ministerio de Trabajo, quien decidirá si es válido o no. Gracias, Jaime. A ver, una pregunta no laboral. Dice, en los casos de contratos de obra públicos, ¿se suspenderían los plazos para solicitar arbitraje, plazos de caducidad, por fuerza mayor? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por las preguntas. Hay varios flancos que atacar.
Primero, el Código Civil establece que la caducidad se suspende cuando es imposible reclamar ante tribunales peruanos. Gracias, Domingo. A ver, hay luego una pregunta, ya entramos a un tema tributario. Perdón, y la pregunta... pero perdón. ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿No? ¿Se ha escuchado la respuesta? Sí. Sí. No, decía yo que la caducidad se suspende cuando es imposible reclamar ante el tribunal peruano. Y por otro lado, el OCE también ha establecido que la suspensión de los plazos en los arbitrajes esté establecida tanto para los arbitrajes OCE como en general para todos los arbitrajes. De tal manera que la respuesta es si los plazos se suspenden por fuerza mayor, sí. Además, el OCE también ha dicho que los plazos en la ejecución de las obras también quedan suspendidos por fuerza mayor. Así que la respuesta es positiva. Correcto. A ver, tenemos una pregunta tributaria y tiene que ver con la resolución que establece la discrecionalidad. Entonces, indican lo siguiente. Dice, los contribuyentes que estaban obligados a presentar la declaración jurada de febrero, es decir, aquellos cuyos ingresos están por encima de los 9.660.000 soles, dice, y no lo realizaron, ¿tendrán multa o aplica esta resolución? ¿Ok? Recuerden que esta norma, esta disposición está pensada para aquellas infracciones cometidas o detectadas a partir del 16 de marzo. ¿Ok? Si es que la fecha de declaración era posterior al 16 de marzo, la facultad discrecional será aplicable. Entonces, en ese caso, la empresa no sería susceptible de ser sancionada. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Un tema laboral, dice. ¿Cómo se comunica al Ministerio de Trabajo la suspensión de contratos de trabajo, ya que las entidades del Estado no están trabajando? A ver, primero se presenta ante la mesa de partes del Ministerio de Trabajo una solicitud, y en esa solicitud lo importante es tener todo el sustento que la empresa pueda proporcionarle a la autoridad competente que va a resolver esto. O sea, recordemos que esta medida es la más gravosa y requiere, o sea, lo que tenemos que hacer, el objetivo es convencer al Ministerio de Trabajo de que esto es absolutamente necesario para mantener la fuente productiva, es decir, para mantener la empresa y el mantenimiento del número mayor de puestos de trabajo. Entonces, el procedimiento está regulado en el TUPA del Ministerio de Trabajo, pero es básicamente eso, presentar una solicitud con toda la información respecto de, por ejemplo, condiciones económicas de los trabajadores, estados financieros de la empresa, el número de trabajadores comprendidos, para que la autoridad luego resuelva en el plazo de 8 días que hemos comentado. Gracias, Jaime. A ver, tenemos otra pregunta también laboral. Primero que nada, te agradecen por la explicación y por las recomendaciones que les has planteado. Y la pregunta es, y es un tema que dice, ¿por cuál alternativa se están decantando las empresas por aplicar? Despidos, suspensión por caso fortuito, y luego preguntan, ¿tienes conocimiento de cuántos expedientes de suspensión laboral se han tramitado desde el 15 de marzo? Muchas gracias. A ver, voy a empezar por el final. No tengo un número exacto de cuántos expedientes se han tramitado. Yo creo que más bien creería que no son muchos y que más bien con la ampliación del estado de emergencia el número se podría incrementar, pero no tengo un número exacto. Respecto a las alternativas, depende del sector. Empresas de transporte aéreo, por ejemplo, las aerolíneas, creo que hay un caso público que lo que han solicitado es la reducción consensuada del salario, de la remuneración mensual de los trabajadores por 3 meses, ¿no? Entonces, en otros casos se están decantando por otorgar vacaciones generadas a los trabajadores, y los otros, que son la mayoría, están acatando lo que señaló el gobierno, que es otorgar la licencia con goce compensable. Pero creo que la evaluación depende, recordemos que esto es caso por caso, ¿no? No hay una respuesta que aplique a todas las entidades, a todas las empresas, porque cada sector
ha sido golpeado, por decirlo de alguna manera, en proporciones diferentes, ¿no? Entonces no es lo mismo una empresa que todavía está operando, aunque sea con el mínimo número de trabajadores, a las aerolíneas, que están prácticamente paralizadas. Entonces, la medida a adoptar va a depender del impacto que se ha generado en la empresa. Perfecto. A ver, hay otra pregunta, hay una pregunta tributaria ahora, y dice, el caso es el siguiente, ¿no? Se declara la renta anual un día antes de que se amplíe el plazo, ¿ok? Y dice, y por error consigné ese infraccionamiento. ¿Qué puedo hacer para no pagar este mes? Bueno, si es que ya se presentó la declaración y ya se hizo el pago, ahí no hay mucho que se pueda hacer, ¿no? Entiendo que este es un caso en el cual se presenta la declaración y no se ha realizado el pago todavía. Entonces, si es que tú has presentado la declaración y no has realizado el pago todavía, lo que vas a hacer es presentar no una rectificatoria, porque tú rectificas una vez vencido el plazo, sino que lo que vas a hacer es presentar una declaración sustitutoria. Tú puedes presentar cuantas declaraciones sustitutorias consideres pertinentes siempre antes del plazo de vencimiento. Entonces, tu declaración sustitutoria sería aquella que presentes después, antes de que vence el nuevo plazo que te han otorgado. Si en esa declaración sustitutoria estableces el pago de un menor monto o un beneficio al momento de tu pago, debería aplicarse lo dispuesto en esa declaración sustitutoria y no lo dispuesto en la declaración original. A ver, creo que tenemos algunas más. A ver, acá hay otra pregunta. Es una pregunta laboral. En el caso de trabajadores de sectores no esenciales y que pueden desempeñar sus actividades vía trabajo remoto, dicen, la única opción unilateral de la empresa para una reducción de jornada y de remuneración es la de los 90 días sujeto a validación del Ministerio de Trabajo. Sí, además de la reducción, el otorgamiento de vacaciones ya generadas. También se puede, el empleador tiene la decisión final respecto de la oportunidad de vacaciones que ya están ganadas por el trabajador. Eso también es unilateral y las demás opciones requieren de consentimiento del trabajador. Perfecto. La siguiente pregunta era un follow-up sobre si requerían consentimiento y ya lo acabas de atender, así que pasemos a la siguiente. Dice, la empresa es una que tiene por rubro los denominados servicios esenciales. Dice, y los trabajadores no quieren ir a trabajar. ¿Podría imputarse alguna falta en ese caso? Perdón, si los trabajadores no quieren ir a trabajar y están obligados, o sea, están dentro de, a ver, en el caso de empresas exceptuadas, la idea es el mantenimiento de los servicios mínimos. La empresa no va a operar al 100%. Entonces, si esos trabajadores están dentro de este grupo, sí tienen la obligación de ir a trabajar, sí se les podría sancionar, si no lo hacen. Salvo que sean trabajadores de grupo de riesgo, ojo, eso sí es importante. Perfecto. Gracias. A ver. A ver, acá hay una precisión. La pregunta es, ¿qué hubiese pasado si la declaración se hace el día martes 24? El día martes 24 es el día que se aprueba la norma, pero el día que se publica la norma, pero la norma publicada entra en vigencia a partir del día siguiente, sin perjuicio de que la norma entre en vigencia el día siguiente. Lo que esa norma hace es establece una prórroga en el vencimiento. Entonces, reitero, si después de eso tú presentas una nueva declaración, si tú hubieses presentado la declaración después del vencimiento, era una declaración rectificatoria. Y la declaración rectificatoria surte efectos supeditado a ciertas condiciones, ¿no? Si es una declaración que determina una menor deuda, surtir efecto a los 60 días. Pero tratándose de una declaración antes de que vence el plazo, esa es una declaración sustitutoria y se toma como puesta la última declaración que se hubiese presentado, con lo cual sería la sustitutoria la que tendría vigencia y no la declaración rectificatoria. A ver, creo que y ya vamos. ¿Es legal que la empresa, a ver, ahí me es una pregunta laboral, ¿es legal que la empresa esté recortando sueldo en acuerdo con los empleados, aunque no tenga baja de actividad cuando se tiene implementado teletrabajo para todos sus empleados?
perdón, la empresa no puede, unilateralmente, no puede decidir el recorte de sueldos. Requiere consentimiento del trabajador. Ya. Y a ver, otra pregunta laboral. En tu experiencia, Aimé, ¿qué tan riesgoso es aplicar una medida de suspensión de la relación laboral en este contexto del COVID-19? ¿Existen precedentes? No. Lo que pasa es que, a ver, recordemos una cosa, lo que yo les he planteado ahora es lo que la ley, la legislación permite. En el caso de aquellos supuestos que requieran de la validación del Ministerio de Trabajo, como es la suspensión o incluso los ceses colectivos, lo que va a pasar es que el Ministerio de Trabajo usualmente no valida estas cosas, porque lo que el ministerio, lo ha hecho en dos casos, de hecho hay dos casos que son súper emblemáticos en temas de ceses colectivos, que es una medida mucho más gravosa, ¿no? Es terminación del vínculo, acá solamente suspensión del vínculo. Lo importante en estos casos, también es verdad que nunca antes hemos tenido una situación que ha requerido prácticamente volver a legislar en temas laboral, ¿no? Lo que se ha creado es un régimen especial, temporal, excepcional por estas circunstancias. Entonces, no existe un precedente. Lo que les quiero decir es, lo importante es convencer nuevamente a la autoridad administrativa y plantear todas las herramientas que le permitan, más allá de que claramente todos sabemos que esto ha impactado a las empresas, que les permita mostrar a cada uno de ustedes cuánto los ha impactado y por qué esto haría inviable, si ustedes continúan pagando remuneraciones y costos laborales, que haría inviable luego la fuente productiva. Entonces, va a depender del ministerio, pero mientras más herramientas le demos, más probable es que se pueda dar un resultado favorable, ¿no? Y en el caso de suspensión, esto es, decide la empresa y está sujeto a fiscalización posterior, es eso básicamente. Muchas gracias, Aimé. A ver, y esta es la última pregunta que vamos a atender. No se preocupen, las demás preguntas que hubiesen quedado en la bandeja o aquellas que nos han hecho llegar al correo, veremos de dar una respuesta a través del correo electrónico. Tenemos los datos, así que por eso no se preocupen. Y la última pregunta, Aimé, es la siguiente. ¿Podría desvincularse a trabajadores por periodo de prueba? ¿Hay alguna contingencia? A ver, la desvinculación de trabajadores en periodo de prueba es posible y de hecho incluso ahora sería posible, no es lo más recomendable sin duda, pero si es absolutamente indispensable que lo hagan, la recomendación es que, recuerden que el periodo de prueba ya no, porque así lo han definido los jueces, ya no les da absoluta libertad para que los empleadores digan, ya no vienes a trabajar mañana. Lo que piden los jueces para que los empleadores estén en una situación a salvo y mucho más sólida ante estos despidos, es que se diga por qué no. Por ejemplo, he contratado a una secretaria, pero esa secretaria supuestamente sabía inglés, hablaba perfecto, qué sé yo, y eso fue una condición indispensable para su contratación. Cuando ya empezó a trabajar me doy cuenta de que eso no sucede. Entonces, si la voy a despedir dentro de los 3 meses, que es el periodo de prueba, debería decirle, te despido dentro del periodo de prueba, pero además porque en el tiempo que has estado trabajando has demostrado que no eres el fit perfecto o que tu perfil no encaja con el perfil que yo había contratado. Entonces, sí se puede, pero sugeriría para estar con una posición más sólida, entregar este documento diciéndole por qué su perfil no es el correcto para el puesto indicado. Y de hecho, nuevamente, en temas laborales es muy casuístico, entonces hay que evaluar si la pregunta o involucra a alguna trabajadora que está embarazada, no lo recomendaría porque está en un grupo protegido. Por ejemplo, si es un trabajador que resulta que se afilió al sindicato que tiene la empresa, tampoco lo recomendaría porque es un grupo protegido. Entonces, las recomendaciones que estamos dando acá son muy generales y se deben evaluar ya luego en cada caso cuáles son las especificaciones concretas, ¿no? Eso es. Perfecto, Aimé, muchísimas gracias. Bueno, señores, en realidad muchas gracias a todos por su participación en este webinar. Queremos nuevamente reiterar el agradecimiento a la Cámara Peruano-Francesa por el apoyo y por la realización conjunta de este webinar. Quedamos
a disposición de ustedes para cualquier duda que puedan tener, encantados de poder ayudarlos en lo que puedan requerir. Aquí están en la última diapositiva los datos de contacto de las personas que hemos participado en este webinar, y seguramente tendremos iniciativas como estas, probablemente con la Cámara en el futuro, porque sin duda van a seguir surgiendo dudas legales, civiles, tributarias, administrativas y laborales respecto a lo que se nos viene, ¿no? Entonces, nada, reitero las gracias a todos ustedes por su tiempo y quedamos a disposición de lo que puedan requerir. Hasta luego.